Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Y hoy vamos a presentar a un autor y una novela, Luis Alexandre Jiménez, que nació en Villarreal en 1964. Es ingeniero técnico industrial, miembro de la Asociación Literaria Antilán Logroc de Villarreal y de la Asociación de Escritores de la provincia de Castellón. Y en las lides narrativas tiene ya pues una obra muy considerable, con, entre otras, 20 días desenfocados, Letras cautivas, Días de fútbol, 1000 ramos de flores no son suficientes, Dios no baja a los infiernos, que esta novela fue finalista del Premio Planeta en 2019, Hombres malos, que fue finalista del Premio Sendemal, también había y Candelas de medianoche, que me parece que es tu última novela que ya has publicado. Media tarde. ¡Ay! De media tarde. Ah, yo tenía de medianoche. Bueno, casi. De media tarde, casi. Acertamos. Y entre otros ha obtenido el Premio Fantastic 2017 de microrelatos, el Premio Hugo 2019 y el Premio Villarreal a la excelencia literaria que concede el ayuntamiento de esa localidad castellonense. Y también había coordinado una serie de género negro y de género humorístico, que es Tormo Investigador Privado, en el que yo tuve pues, el placer de colaborar y que un pajarito me ha dicho que se va a convertir en un cómic, ¿no? ¿No es cierto esto? Hola, buenas tardes. Una primicia. Pues sí, la verdad es que si se cumplen los plazos previstos por el editor de cómic, este va a salir en un plazo pues, de 15 a 20 días, ¿no? Y va a salir una primera grapa. Grapa, lo que llaman en el cómic, es cada uno de los relatos que se ha guionado para pasar a cómic. Y entonces pues, una grapa contiene pues, uno de los relatos, son unas 24 páginas. Sí. Y quieren hacer un tomo de 4 grapas, irán saliendo sucesivamente y ellos conformarán un tomo. Y tendremos el primer tomo de Tormo Investigador Privado. Sí. Hombre, pues con lo cual pues, realmente pues, es una cosa muy interesante porque yo me acuerdo que te lo comenté, me parece que yo fui que lo comenté y dije, ostras, de aquí de este libro se tiene que hacer un cómic, ¿no? Y me alegro muchísimo pues, que esto haya dado su fruto, ¿no? Y que lo tengamos pronto, digamos, entre las manos, ¿no? Y curiosamente pues, la novela que vamos a presentar ahora, que es La extraña soledad de Hilary Cullen, tiene que aparte es una novela que obtuvo el premio Black Mountain Bosos de la anterior edición, pues es una novela que hay un cierto paralelismo precisamente con algunos de los personajes de Tormo, Investigador Privado, ¿no? Y entonces yo, Luis, lo que te quería preguntar, porque a mí es algo que me llama mucho la curiosidad, es de dónde ha salido, digamos, ese personaje tan extraño y que produce al lector, digamos, una sorpresa porque es un personaje muy original, la tal Hilary Cullen, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Si nos puedes explicar. Bueno, Hilary Cullen, la protagonista de la novela, es una señora de edad avanzada. Y fíjate, en mis últimas novelas utilizo como personajes principales las personas de edad avanzada porque tienen una riqueza de vivencias que son, una maravilla para poder novelarlas, ¿no? Para que sean protagonistas de las novelas. Entonces, pues, a la hora de empezar a escribir la novela, recordé las palabras de un compañero de Juan Madrid, estuvo en Castellón y me dijo que la novela negra debe hablar de lo que le ocurre a las personas, ¿no? Entonces, confiere a las personas los protagonistas únicos y exclusivos de todo lo que son las tramas de la novela negra.
Con lo cual apliqué el segundo criterio que quería y es que el protagonista fuera especial, ¿no? Que fuera original. De hecho, en la mayoría de los concursos de novela, de los premios de novela, uno de los requisitos que valoran los tribunales es que la obra sea original, que se aparte un poquito del resto de los demás, ¿no? Y entonces, pues, con esas dos conjunciones, pues, creé a la protagonista, que es una escritora de 66 años, que se llama Alfonsina Quílez, pero que de joven un editor se fija en ella, la coge, la lleva a Madrid y le cambia el nombre por Hilary Cullen, porque evidentemente Alfonsina Quílez pues, no tenía mucho recorrido, ¿no? como nombre. Hilary Cullen, que es la sexagenaria escritora de novelas comerciales, que es una mujer llena de manías y de fobias, porque yo creo incluso que tiene algunos rasgos de Patricia Highsmith, gato incluido, que vive en la Sierra de Madrid y es presionada por una editorial, digamos, para que cambie de registro literario, ¿no? Y empiece, digamos, a escribir novelas de género negro, ¿no? Y la inspiración a la tal Hilary Cullen le viene en forma de que ella, digamos, se da de alta en una página de citas y en esa página de citas pues resulta que contacta con un stripper de estos de despedidas de soltera que se llama Eric Sansano, ¿no? Y cuando, digamos, toma contacto con este personaje, que es un personaje joven, pues digamos que la vida de esta escritora pues le da un giro de 180 grados, ¿no? Y su propia existencia se convierte, a partir de esta relación, digamos, en una trama de género negro, ¿no? Entonces yo quería hacerte una pregunta así un poco gamberra. ¿Te inspiraste en First Dates? Bueno, porque ahí en First Dates acuden muchísimos frikis, ¿no? En busca de pareja. pues tiene algo que ver en sí, ¿no? Porque fíjate que Hilary Cullen, después de llevar una larga vida como escritora de éxito, además, vende miles y cientos de miles de ejemplares, su vida transcurre pues, en la soledad, vive con su marido, pero su marido la engaña, se separa y ella se queda sola en lo que es la Sierra de Madrid, con lo cual ella se siente atacada por lo que es la soledad, ¿no? Fijaros que el 70% de los ancianos mueren solos en este país. Y es un dato que es aterrador. Pero mueren solos incluso estando en las residencias, porque aunque parece que estén en las residencias, están acompañadas de otras personas, realmente están solos porque no están con sus seres queridos, no están con quien quieren. Esta soledad a Hilary pues, le acaba pasando factura. Ella ve sombras en casa, habla con su gato, que parece que sea bastante normal hoy en día hablar con las mascotas, aquí hay muchas mascotas, y esa soledad se convierte en angustia. Y antes de llegar a la locura, se le ocurre apuntarse a una página web de citas para personas mayores, para encontrar a alguien con quien salir, ir a cenar, salir a pasear y compartir un poco su vida, ¿no? Y lo que no sabe ella es que estas tecnologías tan modernas pues tienen su trampa, ¿no? Las redes sociales son peligrosas, están llenas de sorpresas y quien acude a la cita no es una persona de su edad que ya había visto la fotografía en la página web. Estas fotografías que salen de una persona mayor que anuncia pasta dentífrica o para las personas mayores, ¿no? Para los que llevan apósitos. Entonces, aparece un chico joven que resulta ser un striptease. Y es verdad, ¿no? A partir de ahí su vida cambia radicalmente. Hilary Cullen, y yo creo también que su padre literario, Luis Alexandre Jiménez, tiene, digamos, una cierta veneración por un escritor de culto, que yo creo que es Carlos Pérez Medinero, que precisamente, fíjate, que es un escritor que dentro del festival que Yuna y yo dirigimos ahí en el Valle de Arán, lo hemos reivindicado precisamente, ¿no? Y estuvo en una de edición, estuvo el hermano, ¿no? El hermano David Pérez Medinero, que ha recogido el extraordinario legado de este escritor
que es un escritor que, bueno, seguramente ahora no sería muy bien visto, ¿no? Porque ahora estamos, digamos, en una época de literatura light y que la gente se la coge pues con papel de fumar, ¿no? Y Carlos Pérez Medinero era precisamente todo lo contrario, ¿no? Y tú en la novela, pues le rindes, digamos, un homenaje directo a este escritor tan importante, que aparte de novelista también era guionista de cine, ¿no? Algunas de las mejores películas de Vicente Aranda. Ahora tengo una memoria que es un desastre, pero que me acuerdo más adelante, pues el guionista era él, ¿no? Y precisamente es un personaje que tuvo muchísima importancia dentro del género negro. También me acuerdo que lo reivindicaron mucho también en la Semana Negra de Gijón, porque precisamente la colección Etiqueta Negra publicó creo que 3 o 4 de sus novelas, o sea que, digamos, también colateralmente la Semana Negra, digamos, que le rindió también un homenaje a este escritor andaluz. Y fíjate que tú, digamos, en el inicio de la novela, pues ya, digamos, ya la encabezas, digamos, con una frase suya, ¿no? Dice, no era un hijo de puta, era un nieto de puta. El muy cabrón tenía pedigrí, ¿no? Y así empieza precisamente tu novela, ¿no? Entonces, no sé, también me gustaría que me hablaras un poco, digamos, de esta fascinación por este escritor que ahora sería un escritor maldito totalmente, tal como están las cosas. Bueno, efectivamente creo que te referías a Días de Guardar, que se llevó al cine también, porque él era guionista, además de ser autor y escritor. Y la verdad es que un día cayó en mis manos una novela que se llama La mano armada, y yo aluciné con este señor, la manera que tenía de narrar, el salvajismo de su vocabulario populacho y me llamó tanto la atención de que cuando estaba escribiendo la novela de Hillary Coolin, Hillary tiene un carácter endemoniado. Por su boca salen culebras y salen serpientes a todas horas y no tiene ningún problema en mostrarse tal y conforme es delante de todos, de su editor, de la gente, de sus lectores y demás. Entonces establecí una unión entre la manera de narrar que tenía Carlos Pérez Medinero con el carácter que tiene Hillary Coolin, ¿no? Y se da la casualidad también de que Hillary Coolin es escritora, con lo cual esto se convirtió en algo extraordinario, ¿no? Que tenía que aprovechar. Y la verdad es que, pues eso, aproveché también para mencionar algunas de sus obras, porque creo que también que los buenos autores hay que nombrarlos también en las novelas, tienen que salir porque los lectores al final algunas veces los conocerán y otras no, pero si tú se los dices y se los nombras, pues es posible que sientan la curiosidad y que investiguen un poco, ¿no? Que acaben leyéndolos. Sí, porque fíjate, digamos, en otro de los párrafos de la novela, de La soledad de Hillary Coolin, esta escritora dice en un momento, pensó que si hoy día escribiera de esa forma, es decir, de la forma que escribe Carlos Pérez Medinero, sería crucificada por las hordas feministas más recalcitrantes en menos que canta un gallo. Que sería así, o sea, que sería así, ¿no? Porque hay una cosa también, una cosa curiosa que suele pasar en la literatura y que incluso a mí me pasó en un principio cuando yo, digamos, empecé a llegar al mundo literario, ¿no? Que había gente bastante estúpida, por cierto, críticos literarios muy gilipollas, que confundían al autor con los personajes que creaba y eso no tiene nada que ver en absoluto, ¿no? Y entonces dices, si resulta que tú creas un personaje, pues que es en mi caso que era un facha, un policía violento, tal y cual, pues el crítico diga, pues este tío, el que escribe, es un fascista, yo todo lo contrario de ser un fascista, ¿no? Y nos estamos encontrando precisamente en este mundo literario, en una especie de, digamos, de moralismo, ¿no? Está llegando un moralismo que yo creo que viene del imperio de Estados Unidos, porque hay siempre aquí las cosas de que malas, sobre todo las cosas malas que pasan en Estados Unidos, luego resulta que llegan aquí, ¿no?
Y precisamente, e incluso digamos que desde ciertos ambientes, digamos, progresistas, en teoría progresistas, pues se está haciendo una especie de autocensura, ¿no? De autocensura, y según qué escritores, pues ya no se atreven a decir qué cosas. Y por eso yo quiero felicitarte, porque tú precisamente te pasas esta autocensura, te la pasas por la entrepierna, ¿no? Yo creo, porque he leído algunas novelas tuyas, y con lo cual te felicito muchísimo, porque es precisamente lo que hacía Carlos Pérez Merinero, ¿no? Y hacerlo esto en la época actual, pues es un ejemplo, desde mi punto de vista, de valentía literaria. En realidad escribo como escribo y digo lo que digo porque cuando estoy encerrado en mi despacho y estoy metido con la novela en mi cabeza, me siento libre y no tengo influencias externas en ese sentido. Y lo que hago es transponer esa libertad que siento volcando aquellas palabras y aquellos hechos que creo que son las que quiero, ¿no? para las protagonistas. Fíjate que Carlos Pérez Merinero nació en 1950, efectivamente era sevillano, y hizo lo que hacemos todos los escritores de novela negra, que es reflejar esta sociedad de ahora, ¿no? Y la sociedad cuando él tenía 20 años son los años 70. Y era una sociedad machista. Cuanto más nos alejamos hacia atrás, más machista era la sociedad, ¿no? Habían unos usos y unas costumbres que ahora, hoy en día, no hay. Algunos sí que los hay todavía, pero él lo que hacía era transponer esa sociedad y esas costumbres a sus novelas, y lo hacía de una manera magistral, con lo cual he llegado a pensar también de que él cuando escribía se sentía libre también, y eso es algo que deberíamos hacer todos los escritores, ¿no? Sí, es algo que deben hacer todos los escritores, pero ya te digo, o sea, la tendencia ahora, digamos, es una especie de autocensura, pues decir, ostras, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a crucificar? ¿Me van a decir que soy un machista recalcitrante? Etcétera, etcétera. Y esto, digamos, pues coarta, digamos, un poco lo que es la libertad creativa, ¿no?, de los escritores, ¿no? Y también, digamos, es que hay en la novela, digamos, que aparte, digamos, de la trama negra y aparte de que hay mucho humor vitriólico dentro de la novela, pues también se habla mucho, digamos, de este tipo de literatura, ¿no? Porque también la autora protagonista de la novela dice, y ese detalle reaccionario la excitaba, porque podría ser ella quien cabreara a las feministas de pacotilla, a los católicos y apostólicos más reluctantes ante el actual libertinaje sexual, o a los puristas de un estilo literario cuidado, y por supuesto también a Julio, su editor. Entonces, es decir, que este personaje, que es Hilario Cullen, resulta que a través de este género negro en el que ella, digamos, experimenta, pues resulta que se siente mucho más libre, ¿no? ¿No es así? Sí, porque es que además esa personalidad tan fuerte que tiene ella le viene al pelo también, ¿no? Porque ella no cuida sus palabras con las personas con las que trata y ha decidido no cuidarlos tampoco en lo que va a relatar, ¿no? Después de leer a Carlos Pérez Merinero, se libera, si tenía todavía algunos amarres con el buen hacer, con la literatura que rima, con la literatura cuidada, y todo eso, pues decide romper un poco y expresarse de una manera salvaje, que al final es lo que le pide el editor. Déjate la romántica, la novela histórica, y dedícate, intenta entrar en el mundo de la novela negra, ¿no? Porque, se lo dice el editor, va mucho con tu carácter, con tu manera de ser. Y pues ella decide entrar al trapo, ¿no? De todas formas, digamos, tu novela, digamos, que no extraña a un lector de tu obra. Yo he leído algunas novelas tuyas, he disfrutado mucho con ellas. Tú, digamos, entras dentro de la corriente esta que, digamos, en la jerga de la novela negra, en el hard boiled, realmente, ¿no? O sea, tú, digamos, no rehuyes, digamos, ni el sexo extremo ni la violencia extrema, o sea, narras las cosas tal como son, ¿no? Sin enmascararlas, digamos, enmascararlas con eso que yo he dicho antes, ¿no? Que la gente pues se la coge con papel
de fumar, ¿no? Y eso creo que es importante y es una de tus características, ¿no? Porque dentro, digamos, de lo que es la novela negra, incluso la novela negra que se está haciendo ahora en España, pues hay, digamos, muchos autores, ¿no? Pues que apuestan, digamos, por lo que se llama la corrección política, ¿no? Y tú no, o sea, tú te saltas completamente de la corrección política y vas directamente a la incorrección política, con lo cual te digo, o sea, a mí me gusta muchísimo porque yo también soy de esa tribu, precisamente. Luego hay una cosa que me divierte mucho, y aparte que realmente que lo bordas, que son las descripciones físicas del personaje, ¿no? Que es una cosa que es importante, ¿no? Porque los personajes se pueden hacer se pueden dibujar a través de descripciones físicas y se pueden también, digamos, dibujar a través de los diálogos, ¿no? Entonces, el lector de novela negra, que está acostumbrado a que los personajes femeninos, ese cliché que es de la femme fatale, pues claro, aquí digamos, pues tú digamos lo subviertes totalmente todo, ¿no? Cuando resultas pues que pones como protagonista a una mujer sexagenaria y que das algunos detalles, digamos, de su anatomía que son realmente muy divertidos, que tienen mucho sentido del humor, porque, bueno, te estás refiriendo, en este caso, al cuerpo femenino, pues casi como lo hacía un pintor que yo adoro, que encuentro extraordinario, que es Lucian Freud, ¿no? Lucian Freud, digamos, no retrataba cuerpos bellísimos, tanto de hombres como de mujeres, sino todo lo contrario, o sea, estaba retratando la decadencia del cuerpo femenino, ¿no? Y entonces voy a escoger una de estas maravillosas descripciones físicas que haces de la tal Hillary Cullen, que dice: cogió una teta con cada mano y la subió a la posición que ocupaban cuando tenían 20 años. Luego las soltó y cayeron flácidas sobre el inicio de la tripa. Puta gravedad. Esto realmente es una descripción genial, digamos, de la decadencia, digamos, de la anatomía, que tanto puede ser masculina como femenina. Bueno, esto es que uno, como antes de escritor ha sido lector muy avezado, se ha acostumbrado a la descripción de los personajes que hacen todos los autores y se repiten, y se repiten, y se repiten. Y era alto, vestía chaqueta, tenía bigote. Es decir, estas descripciones ya no nos dicen nada, ¿no? Es decir, hay que cambiar un poco el sentido de describir a una persona como es. Y cuando das un ligero rodeo y lo haces con un poco de mala leche o con un poco de gracia, pues la persona que lo está leyendo tiene la imagen en la cabeza, no se le va a borrar esa imagen de la cabeza. A ti no se te ha borrado, a mí tampoco, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante a la hora, pero no solo a las descripciones de los personajes en sí, sino también las descripciones a veces de los lugares en los que se encuentra, ¿no? O de explicar un sueño que tiene uno de los personajes. Hay que hacerlo de manera diferenciada y eso es lo que le da la originalidad. Lo que pasa es que sabes que es un riesgo, ¿no? Te arriesgas. Es como el que apuesta, ¿no? por unas cosas y que puede no ser bien interpretado o puede no gustar, pero bueno, entra dentro de mi libertad como escritor, ¿no? De hacerlo así. Y luego también hay que destacar, digamos, de la novela, y eso también es muy importante porque es una cuestión que pocos autores de novela negra, digamos, pues que lo consiguen, que es una cosa que es muy difícil, que es la cuestión de los diálogos, ¿no? Los diálogos realmente son perfectos. Los diálogos se podrían llevar, digamos, directamente pues al cine, ¿no? Y aparte el personaje de Hillary Cullen es muy divertida porque tiene unos diálogos muy viperinos, tiene una boca muy viperina, está constantemente, sale de ella pues una serie de exabruptos. Es un personaje que es totalmente un cascarrabias, ¿no? Y digamos, todo lo que son el tema de los diálogos, pues es algo que dominas muchísimo, ¿no? Y lo dominas en esta novela, sino también en las novelas anteriores, con lo cual pues es una cosa que yo te felicito porque es bastante difícil. Hay algunos escritores que precisamente prescinden de los diálogos porque no los dominan. A ver, fíjate que alcanzar la corrección
literaria en los diálogos de unos personajes que muchas veces no tienen estudios, yo creo que no refleja lo que es la vida real, ¿no? Esa manera de hablar, esa corrección con la que hablan muchos personajes en muchas de las novelas, cada vez que lo estoy leyendo estoy viendo en mi cabeza que el que está hablando no son los personajes, sino es el escritor, ¿no?, que está plasmando eso. Entonces creo que el secreto está en cada vez que haces un diálogo, depende de quién esté hablando, tú entras y eres la persona, eres el personaje que está dentro de la novela. Si te has empapado de las características y de cómo es en sí, de qué manera piensa y de qué manera habla, pues hablas y haces los diálogos acorde con ello, ¿no? Creo que no es una cosa difícil, ¿no? Es decir, que creo que debería salirnos así, porque lo que no sea así es un error en la novela. Sí, pero claro, eso lo consigues porque tú tienes, digamos, capacidad de empatía y te metes, digamos, en la mente del personaje que has creado, ¿no? Lo has creado y lo creas también con una determinada forma de hablar, de comportarse, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, por eso te digo que te felicito, porque eso muchas veces hay escritores que no lo consiguen. Y bueno, es que tenemos ya que ir acabando esta presentación y entonces, bueno, yo lo que quería, pues eso, recomendar la lectura de esta novela, Soledad, de Hilary Cullen, que no solamente está muy bien escrita, sino que también, digamos, dice muchísimas cosas, sobre todo pues eso, del momento literario que estamos viviendo, y que no solamente es una novela negra, sino que también, digamos, en esta novela pues tú sabes maridar muy bien pues dos géneros que dominas, ¿no? Porque también tiene, aparte de que tiene una trama negra la novela, pues tiene también, digamos, muchísimo humor, ¿no? Un humor negro, evidentemente humor negro, pero que hace que, digamos, que la lectura de esta novela que sea muy adictiva, que es de estas novelas que se empiezan, que enseguida empatizas, no porque te caiga muy simpático el personaje, porque tú no lo haces que sea simpático, sino por todo lo contrario, ¿no? Pero a pesar de todo es un personaje, digamos, que seduce al autor, al lector que diga, y por eso pues yo quiero felicitarte y emplazo, digamos, a todos aquí asistentes pues precisamente a que compren esta novela, y el autor lo estará dedicando, digamos, pues aquí, al final de la sala. Pues Luis Alexandre Jiménez, muchísimas gracias por escribir esta novela y espero que sigas escribiendo muchísimas más. Yo quería agradecerte a ti también el tiempo que me has dedicado esta tarde y lo que he aprendido también leyendo tus novelas. Y quería por último agradecer a Bogodón Ediciones porque ha mimado la novela. Hay muchas editoriales en el mercado, pero Bogodón Ediciones cuida a sus escritores y cuida a las novelas, y esto es un ejemplo de ello. Gracias a todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.